matrimonios que no reciben la bendición sacramental y familias que aunque hayan recibido la bendición sacramental, sean cristianamente constituidas, viven sin los otros sacramentos. No frecuentan la misa, no frecuentan la comunión, no hay vida de piedad, ¿no? Es eso, es sí, una empresa. La persona puede escoger con quién casarse. Él verá tal, si se casa con alguien alto, bajo, gordito, tal. Una vez se constituyó la familia, esa familia no le pertenece a los cónyuges. Esa familia le pertenece a la iglesia y al Estado. Estaba leyendo eso y quedé súper desconfiado. Qué raro esto. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a un podcast más, María Reina, para los consagrados a la Virgen. Bueno, tenemos hoy una continuación de un tema que tratamos anteriormente, un tema siempre actual que nos toca a todos y de gran relevancia, de gran importancia para cada uno de nosotros individualmente y para el mundo, que es el tema de la familia, una institución que está en una crisis, en fin, tremenda. Y tuvimos un podcast en la cual tuvimos una visión de conjunto de la grandeza del matrimonio, de la familia, el papel de la familia en la sociedad, el progreso humano y sobre todo espiritual como instrumento de santidad, en fin. Pero hoy queremos tratar temas más prácticos, más puntuales, más concretos, con los cuales nosotros nos deparamos en la vida de familia, de la cual somos nosotros inseparables. Venimos de una familia y muchos constituimos nuevas familias y bueno, nosotros religiosos pues hacemos parte de una familia espiritual. Y para eso pues contamos hoy con la presencia del padre José Bernardo Flores, que ya, en fin, ya lo conocen. Salve María, padre. Salve María, soy Francisco. ¿Cómo está? Muy bien. Eso. Contento de tenerlo aquí de nuevo. Todos estamos contentos de estar aquí de nuevo. Para conversar. Y todos ustedes están muy contentos por estar con nosotros aquí, conversando de esa realidad tan importante y bueno, espectacular que es la familia. Bueno, y ustedes también conversen, escriban ahí preguntas que tengan, que les surjan a lo largo del programa. Bueno, además de compartir con otros para que esto llegue a un público más amplio, le haga bien al mayor número de almas y en fin, de esa manera podamos también evangelizar. Bueno, perdón, padre. ¿Puedo hacer una cuñita a ese respecto? Claro, padre. Porque es que me estaban explicando que mientras más comentarios hayan, los videos como que el propio algoritmo de YouTube los va proponiendo a más personas. Claro, se difunde más. Y muchas personas que no tienen nada que ver o que no saben no solo de la existencia de nuestra comunidad, sino de temas católicos, le aparecen y por ahí ha habido muchas conversiones inclusive. Hemos podido atender a varias personas, inclusive en confesión, con los sacramentos, por un podcast que les salió así. Entonces comenten bastantes cosas, pongan preguntas que a medida de lo posible, pues en los programas vamos solucionando las dudas, etcétera, pero para que haya también mucha interacción y puedan... El mismo YouTube lo difunde más. Y la campanita, pongan la campanita, porque cada que haya una nueva publicación, todo el mundo anda corriendo con mil cosas, le sale el aviso, mire, nueva publicación de Caballeros, tiene que hacer en la campanita y suscribirse al canal. Entonces todo eso no es caprichoso, todo eso es para que tengan más difusión y que esta evangelización se difunda más, ¿no? Se amplíe más. Entonces ya saben, no solo preguntas, sino un comentario, una cosa bonita, póngale un mensaje interesante al señor Francisco, agradeciéndole por todos los podcasts y todas las cosas, todas las historias que él cuenta. Los cuentos por ahí. Los cuentos, como le decía. Pero bueno, padre, vamos al tema porque usted sabe que aquí el tiempo vuela y tenemos temas muy importantes para ver. Entonces vamos a tratar de enumerar 5, digamos, errores que son muy frecuentes en las familias. Y por cometer estos errores, la familia no cumple la finalidad para la cual Dios la instituyó. Dios, que es tan sabio, sabe que lo que más nos conviene fue el que se creó y la familia se la inventó. Entonces, muchas veces tenemos confusión sobre estos puntos y hay
problemas que a veces consideramos insolubles en la familia por estos errores que cometemos. Una cosa también importante es que aquí vamos a hablar de la familia cristiana, de la familia católica, porque hay dos concepciones, digámoslo así, generales. La concepción de la familia del mundo, que la familia del mundo vive según todos estos errores, por eso es que estamos en crisis. Pero la familia cristiana es la familia que sigue las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, vive según su amor, su mandato, sus planes, y fácilmente puede pasar y puede vencer todas estas dificultades, todos estos errores. Además, Padre, si existe una institución, humanamente hablando, haciendo abstracción de Dios, de la gracia, de lo sobrenatural, humanamente hablando, yo sé que hay muchas escuelas de psicología, de psiquiatría, que no las quiero desvalorizar tampoco, tiene su papel, yo no digo que no, pero más que todas las escuelas psiquiátricas y psicológicas que la humanidad ha producido, la institución que tiene más experiencia, porque no son solamente los 2000 años del Nuevo Testamento, que es la edad, digamos, que tiene la Iglesia Católica, sino que la Iglesia Católica es una continuación de el judaísmo del Antiguo Testamento, que era la religión revelada por Dios. Entonces es una experiencia de 5000 años de conocer estos problemas humanos. Nadie conoce mejor eso que la Iglesia Católica, humanamente hablando. Interesante, eso es un súper argumento. Entonces yo no sé si que las escuelas psicológicas que hay por ahí o de psiquiatría, no sé si tienen esa experiencia. La Iglesia ha venido acompañando estos problemas desde, como le digo, de la antigüedad. Entonces, y el confesionario sí que da experiencia. Porque, ¿sabe que una vez atendiendo a una persona nos decía, bueno, padre, usted no está casado, usted no vive con una esposa, con una señora. ¿Usted qué consejo nos puede dar? Porque pues si usted no vive en familia, usted no tiene como que autoridad moral, decía esa persona, autoridad moral como para decirme qué tengo que hacer o cómo debo vivir en familia. ¿Tal? Y resulta que es totalmente lo contrario, ¿no? Porque primero, uno del confesionario escucha tantos casos, tantas cosas. También tiene que leer tanto. Los consejos que se van dando van funcionando. Entonces, si alguien tiene más experiencia de familia, es la iglesia, o es un confesor, es un religioso, es un padre. Además, para curar cualquier enfermedad, el primer paso imprescindible, sin el cual no se pueden dar los demás, es el diagnóstico acertado. Tal cual. Entonces, ¿quién conoce más esos fenómenos que la iglesia? Como decirle el diagnóstico a un médico que no tiene cáncer, usted no me puede curar el cáncer porque usted no tiene cáncer. Entonces, como que... Él ha tratado a cantidad de enfermos de cáncer y él ya sabe diagnosticar, él sabe... Tal cual. Conoce mejor que nadie. Entonces, la iglesia es fenomenal. Bueno, entonces vamos al primer punto, padre. El primer error que existe, que no es raro, es concebir la iglesia sin Dios. La familia sin Dios, la familia alejada de las bendiciones de Dios, alejada de las bendiciones de la iglesia. Tal cual. Entonces, matrimonios que no reciben la bendición sacramental y familias que aunque hayan recibido la bendición sacramental, sean cristianamente constituidas, viven sin los otros sacramentos. No frecuentan la misa, no frecuentan la comunión, como ateos prácticos, la confesión, decía el doctor Plino. No rezan el rosario en familia, no consagran el hogar al Sagrado Corazón, al Inmaculado Corazón de María, no hay vida de piedad, no, es eso, es sí, una empresa donde se reúnen varios seres humanos a cada uno a apoyarse mutuamente para tener un lucro, pero sin Dios. Tal cual. Ese es el principal, eso es la familia del mundo, es la familia atea. Ya comenzó coja de los dos pies. Empezó torcido del todo. Resulta que, bueno, la institución de la familia, usted ya lo dijo, es algo natural.
O sea, en todas las civilizaciones, durante toda la historia, desde antes de la revelación, desde la ley natural, desde Adán y Eva en el paraíso, la familia existe. Eso es algo natural. Es nuestro Señor Jesucristo quien la eleva a condición de sacramento. Y el sacramento, ya todos saben, nos han escuchado en todos los podcasts, yo creo, la definición del sacramento. Es una señal sensible que produce la gracia instituida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo instituye ese sacramento del matrimonio. Y de entre todos los sacramentos, aquel que refleja más la unión de Cristo con su iglesia, pero la unión de Dios con el alma, es el matrimonio. Porque nuestro Señor dice, bueno, en las Sagradas Escrituras aparece, Él dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa unidad que hay en la familia, en el matrimonio, en el sacramento del matrimonio, es lo que Dios quiere hacer con toda la humanidad, con el estado de gracia, con el bautismo. Es esa unidad. Entonces la familia, para que esté unida a Dios, necesita el sacramento del matrimonio. No le dé vueltas, no ponga contraargumentos, tal, porque es la constatación y así lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Además, el sacramento produce la gracia y defiende la gracia también. Porque entonces, como hay acechanzas a esa familia, el sacramento lo que hace es poner barreras para que esas acechanzas no lleguen. Hemos escuchado muchísimas veces que cuando la gente se va a casar, suben 2 al altar y bajan 3. Y usted hablaba del crucifijo en Polonia y tal, pero también Dios como que da, eso no es dogma de fe, pero es lo que la constatación, pero Dios da un ángel para cuidar ese sacramento. Dios destina un ser maravilloso, celestial, angélico, para cuidar esa unión entre los dos. Se están privando de ese ángel los que no tienen esa bendición, ¿no? Tal cual. Y sobre todo que hay una cosa en toda la categoría de la gracia que se llama gracia de estado. La gracia de estado Dios la da, Dios la crea, para que todos nosotros podamos cumplir el estado en que estamos. Nosotros como religiosos tenemos gracias de estado. Los sacerdotes tenemos gracia de estado sacerdotal. El médico, el abogado, el músico, todos. Y sobre todo los cónyuges, los papás, tienen doblemente gracia de estado. Y se están privando de esas gracias. Sí, porque cuando uno está en pecado, pues no está en gracia, está en desgracia. Padre, nos está diciendo desgraciados. No, pues yo no sé, pero... Se apartaron de la gracia, sí, se están apartando de la gracia, pudiendo acceder a ella. Y bueno, se están privándose de poder comulgar. Tal cual. Ese don maravilloso, inapreciable, que es Dios mismo que se quedó para alimentarnos, para apoyarnos, para orientarnos en la vida diaria, que es esa pan de los ángeles bajado del cielo que es la Eucaristía, y privarse. O sea, cualquier esfuerzo vale la pena para tener esa posibilidad de poder comulgar con frecuencia. Entonces, eso es un tema muy rebatido hoy en día y hay pues mucha desinformación, ¿no? Y muchas cosas que dicen unos y otros y tal y tal. Y bueno, sería bueno tocar algo en este podcast al respecto de eso, porque muchos comentarios nos dicen, yo puedo comulgar, yo no puedo comulgar, yo vivo así, asado, tal. Bueno, entonces, primero que todo, si usted está conformando familia, hágalo bajo el sacramento del matrimonio. Para el sacramento del matrimonio, pues hay algunos requisitos. Primero que todo, bueno, que sea pues entre los cónyuges como Dios creó la familia, hombre y mujer. Después deben estar esos cónyuges, esos candidatos, deben ser libres. ¿En qué sentido? Que no tengan una unión sacramental anterior. Si alguno tiene tal, no sé qué, primero que todo,
para tener su vida de la gracia abierta o fluyendo, no sé, estar en gracia, solucione primero esa unión. Entonces no es que va a la notaría y ya yo me divorcié, yo me separé, tal, y listo, ya puedo. No. Primero que todo, tiene que ir a el tribunal eclesiástico para ver si hay motivo de nulidad matrimonial. En la iglesia no existe el divorcio, no existe la separación, tal, no. Existe la nulidad. ¿Qué es la nulidad? Puede haber separación de cuerpos. Claro, pero igual siguen con el Sigue vínculo. siendo matrimonio. Sigue siendo el matrimonio. Que fue hace 20 años que no sé. Sigue siendo. A los ojos de Dios está casado. ¿Qué existe en la iglesia? Es la nulidad matrimonial. Entonces la iglesia investiga la vida de familia, las causas, tal, porque puede haber alguna causa que haga con que ese matrimonio sea nulo. Que nunca hubo matrimonio. Nunca hubo, exactamente. Ese contrato fue nulo, no hubo contrato. Entonces hay muchos casos, hay muchas cosas que pues excedería nuestro podcast, y sobre todo que eso despierta tantas preguntas que el Código de Derecho Canónico es un libro así, ¿no? Que tenemos que estudiar. Más de la mitad es matrimonio, el resto son los otros sacramentos. Entonces hay tantas cosas. Entonces, ¿cuál es el consejo que les damos? Primero que todo, vayan donde su párroco. Vayan donde su párroco, le cuenta su realidad, tal. Si usted ya hace muchos años no está con su esposo, con su esposa, tal, ya se separaron, en fin, tal, y quieren hacer esa nulidad, vaya donde su párroco. Si usted está en una unión que no ha sido bendecida por el sacramento, que simplemente pues se unieron para irse a vivir juntos, etcétera, igual vaya donde su párroco, porque ahí él le va a orientar, le va a decir qué hacer y los va a acompañar para poder. Y la iglesia es madre, es madre, y lo que la iglesia quiere es salvarnos, lo que más nos conviene. Y si hay que tomar medidas, a veces pueden ser dolorosas. Hay remedios que son dolorosos, pero nos curan. Claro. Entonces, las inyecciones no le gustan a cualquiera. Y una cirugía menos. ¿Qué? Una cirugía menos. Una cirugía menos. Y sin igual. Anestesia, madre mía. pero vea, vale la pena. Sí, después de tanto tiempo que llevamos en el confesionario, vale la pena, porque las personas que llegan con esos casos así, tal, y empiezan a hacer las cosas bien, mire, están con una tranquilidad, con una alegría, una esa paz. Felicidad que da tener la conciencia limpia. Es impresionante, impresionante. Y una cosa curiosa, que varios desentendimientos, desavenencias que se tienen entre ellos, con el sacramento desaparecen. Como que la gracia de Estado, como que les abre la inteligencia, el alma, no sé, en fin, tantas cosas que antes se veían medio oscura, ya se ve diáfana. Entonces vale la pena, de verdad. Claro, y Dios nos creó para el cielo, nos quiere salvar, y Él es el que sabe cuál es el camino para hacernos felices, ya aquí en la tierra, en la medida que es posible en este valle de lágrimas, ¿no? Y una familia bien constituida es fuente de felicidad. Vamos a verlo, es una carga, es una cruz, es una responsabilidad, claro. En esta vida no hay rosas sin espinas, claro que hay espinas, claro, pero las rosas son muy lindas, son muy aromáticas, o sea, vale la pena. Y de tal manera, nuestro Señor, bueno, no solo la creó la familia, como ya dijimos, y la elevó a categoría de sacramento, sino que hay un gesto muy lindo de Él, en el cual deja claro la importancia que Él le da a la familia, porque mire que la familia es una institución, es civil, es un sacramento, no se lo eleva, pero en sí mismo es un contrato civil, son dos personas que se comprometen a vivir juntas y apoyarse mutuamente, en fin. Él lo elevó a categoría de sacramento, pero en sí mismo es algo civil. Una familia no es la iglesia, es una familia, ¿no? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, el primer milagro lo quiso hacer en el seno de una familia. Él, con su presencia, con ese gesto, Él quiso mostrar la importancia que tiene
esa familia. Fenomenal. Fue el milagro en la boda de Caná. Bueno, y por la Claro. intercesión de la Virgen. La presencia de la Virgen como intercesora en esa familia, y nuestro Señor hizo el milagro para favorecer esa familia, que en, Una boda. que en sí misma es una empresa civil, por así decir. Claro, no es solamente civil, se habla de la iglesia doméstica por todo el papel que tiene y esa bendición que le da el sacramento. Pero ya en sí misma esa institución que yo digo impropiamente civil, ya ella... Natural. Usemos Natural, pero es esa familia, sagrada. natural. y Es sagrada. ¿Por qué es sagrada? Porque Dios fue el que la creó. Dios creó esa idea. Dios no creó la Cruz Roja, que es una institución Muy buena. civil, muy buena. O Dios no creó la empresa nacional de chocolates, ¿no? Bueno, los hombres que la crean, por decir algo. Publicidad, política pagada. Esta institución, sí, que nos paguen ahora la publicidad los de la compañía de chocolates. Pero esta institución fue Dios el que la creó, la Tal familia. Entonces, en ese sentido, es sagrada. Y sobre todo que, mire, Dios puso cosas tan maravillosas en la familia porque hace a los esposos co-creadores. O sea, si en algún punto la familia como que excede, digamos, o es superior a la vida religiosa, en ese único punto, que son co-creadores. O sea, Dios es el que crea, pero Dios le da a los esposos como que ese bastón se lo presta. Ayúdeme a crear humanidad. Y por eso es que nacen los niños, porque si no habría. Pero es ese papel de co-creadores en la misión salvífica de Dios, en la humanidad, etc. Y por eso una cosa interesante, señor Francisco, aquí pues yo me leí este librito que se lo recomiendo, Matrimonio Cristiano de Monseñor D. Hammer Tot. Y él dice varias cosas interesantes, pero una cosa que él toca y a mí me pareció muy curioso y muy interesante. Él dice que la persona puede escoger con quién casarse. Él verá tal, si se casa con alguien alto, bajo, gordito, tal, que cante, que no cante, que cocine rico, que no. Él verá con quién casarse. La persona verá tal. Una vez se constituyó la familia, esa familia no le pertenece a los cónyuges. Esa familia le pertenece a la iglesia y al Estado. Una cosa, yo estaba leyendo eso y quedé súper desconfiado, qué raro esto. Y no, y él da las razones. Primero, porque la iglesia es la que la santifica. Por eso la iglesia es la guardiana de la familia. Y ella, antes de decir, aquí no hay familia, aquí no va matrimonio, vamos a anular esto, ella escudriña muchísimo, ella investiga muchísimo, y a veces se demora. ¿Pero es para qué? Como para salvaguardar la familia. Porque es algo tan sagrado que casi que ni se toca. Entonces la iglesia la santifica. Y además, padre, que la iglesia, ella a su vez se beneficia de la familia. Claro. Porque pasa lo que está pasando hoy en día, que como las familias están destruidas, no hay vocaciones sacerdotales, las iglesias se están vaciando. Entonces la propia iglesia, ella se ve afectada por el hecho de no haber familia, porque en la familia es donde se transmite la fe. Entonces, si las nuevas generaciones nacen familias disfuncionales, como dicen hoy en día, no reciben la transmisión de la fe, entonces ya esas nuevas generaciones no quieren saber nada de sacramentos, de ir a misa, nada. ¿Y las vocaciones de dónde van a salir? Tal cual. Entonces la iglesia la santifica. Por eso como que la familia le pertenece a la iglesia para santificarla, para guiarla, para ampararla, para protegerla, para cuidarla, para decirle por ahí no. Y el Estado, ¿qué tiene que hacer? Leyes propias para también cuidar y salvaguardar la familia. Porque claro, si no hay familia, no hay personas capaces de llevar adelante una nación, porque una nación, como usted decía en el podcast pasado, es una gran familia. Claro, la familia que es una familia de familias. Exactamente. Entonces ahí me pareció muy interesante porque
Claro, ya se entiende el papel y el celo de la Pero iglesia por padre, la familia. es que desde el punto de vista, digamos, lo más bajo, que es el punto de vista económico de una nación en la cual las familias no son fecundas, que esa población no está creciendo, pasa lo que pasa en muchos países donde la mayoría de la población son personas ya ancianas, no hay jóvenes, no hay mano de obra, no hay futuro para esa nación. Tal cual. Hasta desde el punto de vista de la soberanía, desde el punto de vista económico. Son naciones que, en fin, tienen que empezar a importar mano de obra de otro lado, entonces esa nación desaparece porque ya no es... Ese pueblo, esa nación desaparece. Son Es otros otra pueblos, cosa. ya Nacerá nacerá un nuevo pueblo, pero ya no es ese pueblo acabó. O sea, la vitalidad. Luego, la familia, que lo vimos en el podcast anterior, es la célula transmisora de la sabiduría, la transmisora de la cultura, Qué bonito. más que los colegios y las universidades. Es la primera célula educadora en la cual se transmiten los valores de un... Entonces, si esos valores no se transmiten, no hay progreso. Esa nación se estanca, porque la familia no está transmitiendo los conocimientos, la cultura, los valores de ese pueblo, porque es en la familia que se transmite. Entonces, hasta el punto de vista temporal, o sea, una nación pierde su vitalidad y se estanca en su progreso hasta material, científico, cultural, si la familia se destruye. Tal cual. Otro punto interesante que podemos tocar en este primer como que enunciado de vivir con los sacramentos, formar la familia con sacramento, oración, tal, es también no sé si va a sonar como muy fuerte, no sé, pero la sanidad mental de los hijos. Porque, pues, en fin, hay tantos casos de la vida diaria que uno va viendo, que va atendiendo, que va tratando de ayudar, de que o son adultos o son jóvenes que tienen unos traumas así tenaces porque, no sé, tuvieron varios papás o varias mamás. En el sentido de que, sí, la primera familia se deshizo y... O no tuvieron papá o no tuvieron mamá. O sea, solo tuvieron no mamá, tuvieron o solo papá o no tuvieron papá. mamá o tal, y después viene otra persona y eso genera tantos vacíos, tantas cosas. O sea, evidentemente aquí no estamos juzgando y no estamos señalando a nadie, no le estamos diciendo a usted. Es constatando una realidad. Pero es lo que está Eso, pasando. padre, daría para un podcast que sería bueno hacerlo. Que es que le vamos a enseñar a Dios cómo hacer las cosas. Él instituyó la familia como ella es, con una autoridad que es el padre, con una madre que tiene ese papel de bondad, de misericordia, con esos hijos que deben ser sumisos, que se están formando en un ambiente propicio. O sea, Dios fue el que se inventó la familia. Tal cual. ¿Quiénes somos nosotros para inventar un modelo de familia distintos? Nosotros somos los perjudicados. O sea, Dios nos dio el manual para que el mundo funcionara bien. Si no cumplimos ese manual, viene una cantidad de problemas tremendos. Y hay cosas tan tenaces porque entonces ahí volvemos al mismo punto que usted acababa de mencionar. Entonces ya las personas, servirle a un ideal, servirle a una vocación religiosa, no tienen fuerzas. Constituir otras familias va a ser tenaz. No tuvieron formación. Lo que le llaman las cadenas generacionales, de que todas 4 o 5 generaciones no tienen familia porque no son capaces de constituir una familia. Entonces, en vez de pasarle la cultura, se pasan porque no vivieron una familia. El trauma de no tener familia. No vivieron en familia, no saben cómo funciona. Después el amor a la patria ya no es amor a la patria, ya empiezan problemas personales y tal. Ya no hay disciplina, ya los niños no se concentran en los colegios, hay tantos traumas psicológicos, todo eso es por no vivir esa familia santa, formada por el sacramento, alimentada por los sacramentos y la oración. Padre, que ese sería el punto para seguir, pero hay que hacer una pausa. Uy, dejemos de hablar entonces porque vean, nos faltan 4 y vamos más. En el primero, ya va la mitad del programa. Entonces vamos a una pausa.
Es posible que usted se haya preguntado cómo poder ser santo, ¿no es verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos dejó a lo largo de la historia de la humanidad millones de ejemplos de hombres y mujeres que por sus virtudes heroicas vencieron a los enemigos del alma y conquistaron la más alta y victoriosa santidad. Traspasaron así las puertas del cielo. En este programa queremos enseñarle ejemplos vivos y maravillosos de la vida de estos extraordinarios y admirables santos y santas que pueblan la iglesia gloriosa y que nos ayudan a quienes luchamos para alcanzar el cielo con su valiosa intercesión. Aquí en el canal Heraldos del Evangelio, caminando con los santos. Los esperamos. ¡Salve María! Salve María, continuamos aquí conversando con el padre José Bernardo sobre este tema tan lindo, tan amplio, de los problemas concretos de las familias. Y bueno, vimos cómo el primer error que se comete es constituir la familia sin haber recibido el sacramento del matrimonio. Pero entonces, padre, solamente el sacramento del matrimonio, ya si se recibió la bendición sacramental del matrimonio, perfecto, ya esa familia es indestructible. O sea, eso ayuda. Y como decíamos ahorita, produce la gracia y protege la gracia. Pero bueno, uno no se va a exponer a hacer de su palacio, de su castillo, que es la familia, pues un corredor para que cualquier mercenario pase y se lleve lo que sea, ¿no? Hay que tener otros puntos en cuenta para poder proteger y salvaguardar su familia, ¿no? La familia. Entonces, bueno, usted los tiene anotados, dígalos. Bueno, pues hay otros sacramentos. La familia necesita alimentarse espiritualmente de la gracia. Y hay otros vehículos de la gracia para fortalecer esa familia. Entonces, la misa dominical. No se entiende que una familia católica... Presencial, termine la frase, por favor. Presencial, sí, porque hoy en día con Termine la virtualidad, entonces con la pandemia la gente se habituó a ver un reflejo en el tenaz. celular y eso no tiene validez. Por más que sea con nosotros, ¿sabe? Que siga la viendo, pero vaya a misa presencial. Es mandamiento de la iglesia. O sea, no ir a la misa dominical es falta grave. Señor Francisco, ¿y si hace frío? Corta el flujo de la gracia. ¿Y si hace frío uno se puede quedar en la casa? ¿Cómo se le ocurre? Se pone un buen abrigo y sale. Y si no tiene el buen abrigo, hace un poquito de penitencia, pero tiene que ir. Solo si hace mucho calor. Menos todavía. Hay que ir a misa presencialmente cada 8 días, de verdad. Claro, a no ser, claro, como todo, a no ser una fuerza mayor, una enfermedad grave, está en la cama, bueno, evidentemente. Pero eso, bueno, ya que usted lo enuncia, hay que tener claro que es esa fuerza mayor, porque es que fuerza mayor no es un dolor de cabeza. No, es algo que lo imposibilita. No es un resfriado. Que sea una grave incomodidad, digamos. O sea, tiene que estar usted, no sé, en la cárcel, hospitalizado, que su salud física le prohíba ir solo a la misa. Por ahí hay muchas personas de edad que no pueden ir solos. Eso sí es claro, constatado. Entonces ahí no incurren en pecado. Usted vive, no sé, en una vereda así que es 3 horas de la iglesia, tal. Bueno, también ahí se entiende. Claro. Pero ese día usted debe hacer un buen ejercicio de piedad. Bueno, sobre todo comulgar. En la misa nuestro Señor la instituyó. Claro, es una renovación del sacrificio de la cruz, pero es una cena a la que Él nos invita para alimentarnos con su cuerpo y su sangre. Entonces, si los cónyuges quieren mantener la fidelidad, si quieren tener sabiduría para educar a esos hijos, si los hijos quieren cumplir con su vocación y ser obedientes realmente a sus padres, y cumplir con sus obligaciones de estudio, de trabajo, en fin, cada uno de los miembros de la familia quiere tener fuerza, sabiduría para llevar la cruz de cada uno. Nuestro Señor se quedó en la Eucaristía para Él asistirnos personalmente, para Él santificarnos. Entonces, ¿cómo nos vamos a privar de esa fuente maravillosa? Por eso la Iglesia nos manda a ir a
misa el domingo. Si podemos entre semana, mejor todavía. Claro. Si pudiéramos todos los días ir, es que si valoramos lo que era la maravilla que es la misa, lo que ganamos con la misa, tocará construir varios coliseos aquí en Bogotá para recibir a todo el mundo. Entonces, la comunión frecuente, bueno, la misa que es precepto, la comunión frecuente, la confesión frecuente, todos somos débiles, cometemos faltas, ya sean veniales, ya sean mortales, acostumbrarnos a confesar, porque la confesión no solo nos perdona los pecados, sino que nos confiere gracia también para no volver a pecar. No, la para confesión es impresionante porque ella, bueno, perdona, pero también fortalece el alma en los puntos en que es más débil. Entonces usted, digamos, voy a decir una barbaridad, no va a mirar a nadie, evidentemente, pero no sé, si usted tiene problema de ira, de mal genio, tal, explota con cualquier cosa. El confesarse, aunque sea seguido, padre, es que yo siempre me confieso lo mismo, entonces ¿para qué me confieso? Vaya, se confiesa porque la confesión fortalece el alma para que ese pecado no tenga raíces en el alma. Y por eso usted está siempre en batalla. Y esa batalla le da a Dios la gloria que Él quiere. Es un remedio preventivo, ¿no? Tal cual, exactamente. Es curativo, claro, cuando hubo una falta grave, pero es preventivo para no volver a caer en ella. Y bueno, están los demás sacramentos, claro, a los jóvenes, no dejar pasar la confirmación, es un sacramento maravilloso, le lleva una plenitud de los dones del Espíritu Santo, en fin, hay podcast sobre eso que es un tesoro extraordinario, no privar a los jóvenes, apenas tienen edad, llevarlos a su confirmación, y los el bautismo niños, no dejar también. el bautismo, los niños, por el amor de, no, que va a esperar a que él crezca para que él decida. No, entonces no le dé comida y no le enseñe a hablar. A ver si él cuando Sea grande, entonces él decide que va a comer y que va a hablar. O sea, privarlo de ese torrente de gracias que trae el bautismo, claro, sobre esos niños y, en fin, todos los demás sacramentos. Entonces, y además de los sacramentos, las cantidades sacramentales que la iglesia nos da, imponerse en el escapulario del Carmen, decir un podcast un poco sobre el eso. rosario en familia. Rosario en familia. Ay, es que no les gusta, póngalos desde chiquito y verá. Habitúe, familia que reza unida, permanece unida. Uy, ese lema sí que es verdad. O sea, en las misiones que tuvimos, varias con todo lo de los oratorios y tal, no, usted ve las testimonios de eso. Las mejores familias, las más entregadas, que pasan por muchas dificultades y que han sobrellevado y que han superado esas dificultades, son las familias que rezan. Que rezan. No importa que estén enojados, que estén no sé qué. Esos son estadísticas. Sí. Eso es estadístico, no es una teoría ahí sacada de las nubes. Y luego los demás sacramentales, escapulario de la Virgen del Carmen a los niños, bueno, los esposos evidentes, la medalla milagrosa. Consagrar la familia, consagrarse como familia a Nuestra Señora. Exacto, entronizar el Sagrado Corazón. En fin, sobre eso también hay podcast. Búsquenlo. Sí, la cantidad de promesas del Sagrado Corazón a quien entroniza el Sagrado Corazón. Sí. Entronice el Sagrado Corazón en su casa. Bueno, entonces es eso. La bendición inicial, digamos, al constituir con el matrimonio esa nueva familia. Y la perseverancia buscando la gracia, que acuérdense que la finalidad del matrimonio es la santificación de los cónyuges y de la prole, de los hijos. Entonces, eso es lo principal. Bueno, padre, yo creo que tenemos que pasar al segundo punto porque el tiempo va volando y es muy importante y es poco tratado. Es que yo creo que es bueno pasar al segundo. Claro, es que ya vamos a terminar. Vamos a ver 2 puntos. Bueno, queda tema para otros. No, hagámosle los 4. No leemos bueno, pero este otro es muy importante y hay que explicarlo bien, padre. Es una causa más frecuente de lo que imaginamos del fracaso de los matrimonios y por lo tanto destrucción de las familias, que es la visión romántica del matrimonio. Ay, Dios mío santo. ¿Vamos a entrar por ahí? Uy, señor, aquí no vamos a terminar. Pero vale la pena. Vale mucho la pena. Vale la pena porque es que, vale la pena, mucho la pena explicar eso. Porque cuando no se tiene la visión católica, la visión de Dios de lo que es el matrimonio, que es lo que hemos tratado, en fin, el podcast anterior ya lo hemos tratado ahora, es un proyecto de Dios para nuestra felicidad. Entonces, si concebimos el matrimonio con una visión que en el fondo es puro egoísmo, claro. ¡ay!
es que yo conocí mi media naranja. Porque yo cuando la veo a ella, el corazón me palpita y yo me siento alegre y me siento en un colchón de rosas y en medio de los perfumes de las rosas y yo con ella me siento que soy feliz y ella con él es el príncipe encantado y la princesa de hadas. Y entonces uniéndonos los dos vamos a vivir un idilio sin sufrimiento y en una felicidad rosada, o azul, no sé. Ay, Dios mío santo. Eso es una visión falsa. Eso es una ilusión. Hollywood, directamente, una película. Sí. Y ya viene también Romeo y Julieta, No. y eso es tremendo. El matrimonio no es para yo tener una felicidad sin manchas, donde solo tendré placer viviendo con ella o viviendo con él. Es una concepción extremadamente errada, porque cuando pase ese sentimiento, porque es un sentimiento, Claro. cuando pase ese sentimiento, él tiene defectos, ella tiene defectos, hay que tener una paciencia mutua, ella se va a enfermar, él se va a enfermar. En fin, la vida de matrimonio y de familia es una carga, cada uno es una carga para el otro, para decirlo de una manera más linda, cada uno es una cruz para el otro, una cruz que hay que cargar Tal cual. con resignación, pidiendo a Dios las fuerzas para poderla cargar y sabiendo que cargando esa cruz que es ella o que es él o que son los niños, o los niños podrán decir lo mismo de los papás, cada uno es una cruz para los otros, será un instrumento de tortura, de sufrimiento, digamos. Será un instrumento, porque la cruz es un instrumento de sufrimiento, pero es un instrumento de sufrimiento que me va a unir a Dios. Pero una cosa importante, porque claro, siempre se ve como que ese lado, así como usted lo está describiendo, que me parece perfecto, pero quiero apuntar a otra cosa, que es que la familia no es solamente sufrir. No. ¿Por qué? Monseñor John, nuestro fundador, él nos explicaba que a partir del momento en que Adán y Eva salieron del paraíso terrenal, el sufrimiento tiene un papel importantísimo en el alma, en la estabilidad psicológica, en la estabilidad emocional, en la estabilidad del propio ser, porque el sufrimiento le muestra a usted cuáles son los límites Lo y ayuda qué es a lo que tiene que... madurar. No, y usted saca lo mejor de sí. Ahí es que está la alegría, ahí es que está la felicidad, dar lo mejor de sí. Una planta se fortalece con las tormentas, los vientos, las dificultades. Tal cual, entonces no es ver eso, pues, que es la carga, también, pero ahí está su felicidad. Claro. Ahí está. Es que padre, usted a veces uno encuentra, me acuerdo ahorita de un caso de una terciaria nuestra en Bucaramanga, de pronto ella va a oír esto. No, pero no diga el nombre. No, porque es algo bonito. Los papás de ella murió cada uno con 95 años, no me acuerdo, Sí. ¿no? Y claro, los dos estaban postrados en la cama ya al final de la vida, pero bueno, antes de que cayeran postrados en la cama, ellos cumplieron, creo que 75 años de casados. Es un récord así, pues. No, pero nunca en la historia. Bueno, no, sí eran 75. 75 años. Sí. Entonces el obispo, de tal manera quedó impresionado cuando supo que creo que eran futuros matrimonios que se estaban preparando para casar, una misa especial por las familias, los matrimonios, algo así de la diócesis. Entonces los llamó a ellos dos, ancianitos, todavía podían caminar, creo que uno estaba en silla de ruedas, el otro con bastón. Entonces al final de la misa o algo, una misa que era por los matrimonios, él los llamó para ponerlos de ejemplo delante de todo el mundo. Entonces los dos ancianos que llevaban 75 años de casados, entonces le pregunta el obispo a la señora, le dice, bueno, ¿usted cómo hizo para resistir viviendo con este señor 75 años? Y los dos santanderianos. Y la hija ya estaba así, porque claro, ya mayores eran, ya a veces se le decía un poquito la cabeza con eso. No, y creo que ella tenía... Y tenía algo de Alzheimer. Algo así. Entonces, Sí, la hija ya siendo jueza, quién sabe qué disparate va a ser mi mamá ya de la... Entonces ella miró así, lo más de tranquila, dijo, puro amor. La mejor respuesta. Claro, exactamente. Por puro amor. Porque el verdadero amor es sacrificio. El amor no es ese amor romántico. Es entregarse. Ese amor romántico es mentira, es egoísmo. Ella me hará feliz a mí. Es que ella me hace reír, me hace sentir bien, me complace, y eso me y también quiere. es, como usted dice, son las dos cosas, claro.
Y usted va a hablar con matrimonios que llevan todo ese tiempo y uno ve la felicidad de ellos, la satisfacción de ya ver hasta la tercera generación que cumplieron su vocación, sacaron adelante a sus hijos, ver los nietos saludables, ya haciendo carreras, que progresaron más que ellos, que ese esfuerzo, ese sacrificio de años dio un fruto. Eso llena el alma de haber cumplido una vocación con sufrimiento y con esfuerzo. Esa felicidad no la da nada. En cambio, si hubiera lo que pasa a la inversa, que tiene algún problema, se casa con la visión romántica, el sueño. Bueno, algunos dicen que el amor es ciego, ¿no? El amor es ciego y dice por ahí que el matrimonio recobra la vista, ¿no? Claro que la visión... pero esto es para arreglar las familias. No, es que eso es muy sabio, la sabiduría popular. Hay que tener el equilibrio. Pero una cosa importante es, claro, todo eso es innegable, hay que anotarlo todo con subrayado en mayúscula, pero para que esa visión romántica no sea lo que constituye la familia, porque después se va a acabar. Hay que tener un noviazgo verdaderamente católico. ¿Para qué es el noviazgo? Para conocer a la otra persona, sus cualidades, sus defectos, tal, y proyectarme yo toda la vida para estar con esa persona. Por eso el noviazgo tiene que ser sano, tiene que ser casto, no puede ser pasional, porque eso crea apegos. La persona que, tengo que estar al lado de ella o al lado de él porque es que eso es apego, eso no es amor. Entonces vaya. El noviazgo lo que para los religiosos es el noviciado. Tal cual. Quien va a entrar de religioso tiene que entrar a vivir en la orden, vida de comunidad para él ver si es lo suyo, a ver si se acopla, si esa es su vocación, para él después ya comprometerse. El noviazgo tiene que ser es eso. Conocer al otro y conocerse a sí mismo, porque de pronto el otro puede ser un santo maravilloso, una santa espectacular, y usted es un egoísta, usted es un no sé qué. Primero vaya limpiándose usted para poder hacer esa unión. Hay un dicho, ya que usted habla de sabiduría popular, ¿cómo es que es el dicho? Que el hombre sensato... Para eso iba yo. Yo es que me confundo siempre, lo digo mal. Pero déjeme cuento una historia. Bueno, hágale pues. Para formular ese dicho que es muy sabio. El otro pibe lo repetía en muchas ocasiones. Eso fue en la época por allá antes de la Revolución Francesa, cuando había todavía monarquía y la sociedad era muy patriarcal, eran esas grandes familias. Entonces en esa época, no voy a decir que eso sea lo ideal y lo más perfecto. Voy a describir siempre un hecho histórico, cómo se dio, para sacar de ahí la enseñanza. No quiere decir que todo tiene que ser así, pero de ahí sacamos la enseñanza que es importante ahora resaltar. Entonces, en esa época, cuando había un matrimonio, tiene mucho de sensato, cuando había un matrimonio no era fulanito que se va a casar con perenceja porque se enamoraron y se ilusionaron los dos uno con el otro y fueron y se casaron. Es un poco la visión que, bueno, ya hoy en día ya ni eso, pero bueno. Eran dos familias que se iban a unir. Porque un matrimonio no solo une a los cónyuges, es la familia del esposo con la familia de la esposa. Con las naciones también. Claro. Entonces eran dos familias que se iban a unir, ¿no? Entonces, quien decidía el matrimonio no eran los dos cónyuges. Eran los papás. Los papás. Claro. Y ya en función de los intereses de la familia, el papá más experimentado quiere lo mejor para su hija, para su hijo, ya los papás cuadraban los matrimonios. Desde que eran niños ya tenían las dos familias, combinaban esos matrimonios. No estoy diciendo que sea lo más perfecto, pero eso pasaba. Así pasaba. Así era. Entonces llegó un caso extremo, bien extremo, pero estas exageraciones son didácticas. Entonces este caso extremo llega el día de la boda de la muchacha con el muchacho. Se van a casar, fulanita con fulano. Entonces ya la están vistiendo, la están peinando, el vestido de novia, porque ya se va para la iglesia a casarse. Y la novia llorando a mares, llorando. Entonces el papá se le acerca, pero mi hija, que es el día de tu matrimonio, ¿por qué estás llorando? Deberías de estar contenta. Claro. No, papá, es que yo no lo conozco. Ay, Dios mío santo. No lo conocía. Porque claro, las dos familias ya habían cuadrado y listo. Entonces él vivía en otro lado, no sé.
y no se habían... No había celular, no había nada. No se conocían y se iban a casar. Bueno, No por eso le digo, es un caso extremo. Pero entonces mire lo que el papá le dice. Ahí viene la lección. Mira, mija, ponme cuidado lo que te voy a decir. La suerte es menos ciega que la pasión. Re interesante. Entonces sí ve la lección. El papá en el fondo le dijo, mira, la suerte, que ya no sabe qué es lo que le va a salir, porque no lo conoce, ¿no? Esa suerte es menos ciega, menos sabia que si tú lo hubieras conocido antes y te casaras con él por pasión, por romanticismo. No, o sea, por amor, sino por casarse por pasión, por romanticismo, por pasión, es más peligroso, es más dañino a casarse por suerte. Porque lo digo, es un caso extremo, no quiere decir que sí tiene que ser. Usted acaba de decir, es sensato que tiene que conocerse, claro. Pero para entender cómo lo importante no es para yo ser feliz porque no, es para constituir en ese, ahí sí un buen sentido de la palabra empresa, es emprendimiento, en ese sentido. Claro, no empresa y tener la familia no como un ideal, porque en sí mismo, no, porque la familia en sí mismo no es un ideal, pero en familia servir a un ideal que es la santidad. Es más, porque es más alto que la propia familia. Y es la empresa de la vida. Es un compromiso que Dios quiere que sea hasta que la muerte los separe, porque la finalidad de ese matrimonio es traer esos nuevos seres al mundo y educarlos en los caminos de la santidad. Y eso exige una dedicación, un sacrificio, que va a ser motivo de mucha satisfacción y de la verdadera felicidad y alegría, que es cumplir cada uno su vocación, porque la felicidad es cuando uno cumple su finalidad. Y si su vocación es ser padre de familia, madre de familia, usted va a estar feliz cuando cumpla sus 75 años. Impresionante. Y usted cumplió mi vocación, sí, y gané virtudes para la vida eterna, gané méritos para la vida eterna y formé en las vías de la santidad, de la virtud, con el ejemplo, en fin, a esta nueva generación. Eso es una felicidad que no se cambia por la felicidad que da un alpinista. A un alpinista le cuesta mucho trabajo llegar a la cumbre. Eso son cantidad de esfuerzos, sacrificios y frío y cansancio y tiene que dormir por allá colgados, y sustos y miedos, colgados en una carpa por allá con los ventarrones, puede caer al abismo. En fin, lleno de mil vicisitudes. Pero cuando el alpinista llega a lo alto del conquisté esta cumbre, veo el panorama lindísimo, dice, valió la pena el esfuerzo. Más o menos eso, uno cumple la finalidad, eso es lo que da la verdadera felicidad. Tal cual. Hay que concebir el matrimonio y la familia así. Así. Y por eso es que ahí sí viene el dicho. El hombre sensato se casa con... El hombre sensato... Le gusta la mujer con que se casó. El hombre sensato ama la mujer con la que se casó. Eso le dijo el papá a la hija, me estaba pasando eso. Le dijo además eso. El hombre sensato ama a la mujer con la que se casó. El insensato, el loco, el apasionado, que no tiene sabiduría, se casa con la mujer que ama. Claro. Y el sensato ama la mujer con la que se casó. Y la concepción cristiana de la familia junta las dos. Por eso hay que en castidad, en fin, con esa visión santa de la familia que ya acabamos de explicar mucho. Entonces, por favor. Y además, padre, hablando de felicidad, eso era muy bonito. Me acuerdo que eso, Monseñor John, fue una de las reuniones, yo creo que fue mi primera ida a Brasil, o la segunda ida a Brasil. Él hizo toda una reunión, toda una hora citando textos de teólogos y todo muy, muy lindo sobre la belleza del matrimonio. Pero entonces él ahí explicaba algo que era una doctrina del doctor Plinio. El doctor Plinio decía lo siguiente, que el hombre tiene varios instintos. Tiene instinto de conservación, por el cual hay un peligro, usted pega un salto, usted puede romper el récord mundial de salto alto si ve un incendio y la única manera es... Un león que lo va a comer. Usted hace cosas increíbles para salvar la vida, porque es el instinto está el instinto de procreación, que es para tener hijos, para que la humanidad se perpetúe. En fin, hay muchos instintos. Pero hay uno que es el más fuerte de todos, que es el instinto de sociabilidad. Claro.
Es el más fuerte de todos. ¿Por qué? Porque hablando de finalidad, que la finalidad es lo que lo hace uno feliz. Fuimos creados para convivir con Dios. Qué flash, fenomenal. Y lo que nos hace felices es convivir con Dios en el cielo. Claro. Es verlo cara a cara y vivir junto con Él. Eso es lo que nos va a hacer felices. Instinto de sociabilidad, digamos, con Dios. Fenomenal. Pero cómo nos preparamos es teniendo ese convivio, esa convivencia con los semejantes. Eso es lo que más lo hace a uno feliz en la vida. Por eso doña Lucilia, la madre del Tupío, tenía esa frase: vivir es estar juntos, mirarse y quererse bien. Y esa es la felicidad que la familia da, porque la familia es eso. La familia es vivir juntos, quererse, además es un amor que es instintivo, el amor que la mamá tiene por los hijos, el papá, los cónyuges, los hijos por los padres. Es una cosa que es hasta biológica, genética, ¿no? Y sobre todo espiritual. Entonces, ese hecho de cada uno amar al otro, sacrificarse cada uno por el otro y vivir y quererse bien. Por eso, en fin, una persona, no sé, puede ser el cantante más famoso del mundo, que hace una gira por Europa, la Ópera de París, y las multitudes lo aclaman. Eso sí, produce una cierta felicidad. Él termina su gira y él ¿con qué sueña? Yo quiero volver a mi casa. Claro. Quiero mi familia, quiero ver a mis hijos, quiero estar con mi esposa. Tal cual. Eso es lo que más hace al hombre feliz. Ahora, si usted no tiene familia... Hay un hecho de doña Lucila en la vida de ella, cuando ella estaba en París, después de la operación de ella de cálculos en la vesícula. Ella va en París y ella, siendo tan buena, tan bondadosa, tal, se le acercan varias personas a pedirle consejo que nunca la habían visto. Y bueno, no vamos a contar toda la historia, pero se le acerca un señor súper romántico, pues así, tanto soñador, no sé cuánto, pero súper desilusionado, porque no apuntó a la felicidad, sino al romanticismo. Y hagámosle porque no vamos a terminar. Bueno, por eso concluimos, padre. ¿Ya? Sí, ya. Uy, no, ¿y los otros dos qué? Bueno, para otro podcast. Por otro podcast. Pongan ahí en los comentarios otro podcast. O diga si nos estamos demorando mucho en cada cosa, si les disgusta así, hacemos algo más corridito. Bueno, y entonces ella, estando pues ahí en el hotel, etcétera, se le acerca a ese señor y le dice: venga, usted que es tan buena, tal, yo no la conozco, pero me gustaría pedirle un consejo, porque yo veo que usted está con su familia, etcétera, y yo no sé qué hacer. La veo tan piadosa, tan buena, necesito un consejo. Entonces doña Lucilia, muy asequible a todos, le dijo: bueno, ¿en qué le puedo ayudar? Entonces resulta que él se había casado hace poco, todo así ilusionado de que es la princesa con que se casó, que no sé cuánto, todo lo que usted ya dijo de la rosa y no sé qué, bueno. Y él, lo que más le gustaba de su esposa era el cabello, la cabellera que tenía. Ay, no, y qué maravilloso, y que el perfume de sus cabellos y no sé cuánto. Hilos de oro. Y eran hilos de oro y tal, y no sé cuánto para papá. Listo. Y un día, muy recién casados, en medio de la noche, escuchan shh, 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 shh. Y entonces él se despierta así, mira, y su esposa no tenía cabello, era calva, y la peluca estaba peinando la peluca. Shh, shh. Y él no le dijo nada, volvió a cerrar los ojos, tal, pero él se desilusionó de su esposa. Claro, el sueño ese. Porque él se casó no con fulana de tal, sino con una con peluca. La cabellera, claro. Entonces él no sabía qué hacer, si dejarla, si tal. A doña Lucila pues le aconsejó todo esto que estamos diciendo, tal, no sé cuánto, la familia, Dios, bueno, en fin. Y el señor salió pues muy edificado. Pero en la familia romántica, la familia del mundo, la familia que no tiene la felicidad verdadera como instrumento para llegar a Dios. Bueno, padre, se nos acabó el tiempo. Si quieren, escriban ahí si les interesa que en otro podcast sigamos tocando estos temas. ¿Cuáles eran los que faltaban? A ver, solo para enumerar, los que faltaban era
concebir la iglesia, perdón, es que como la iglesia doméstica, la familia, concebir la familia como se concibe una empresa comercial, una empresa industrial humana. Ese es un error muy frecuente. ¿Cómo se destruyen las familias? O sea, ¿por qué muchos matrimonios fracasan o tienen dificultades y encuentran como solución separarse? Entonces, tiene problemas, la solución es destruirla. Y creen que con eso se soluciona el problema y no se soluciona. Lo agranda. Sí, sería un poco eso, padre. Bueno, fenomenal. Y otros digamos, habría otros temas que tienen relación con eso, como la familia a veces no cumple la finalidad. Una de las finalidades es la fecundidad que debe haber en la familia. A veces se concibe la familia sin la fecundidad. Otra finalidad secundaria del matrimonio, de la familia, es el apoyo mutuo. Y a veces hay problemas de que alguien se enferma o el papá está muy ancianito, entonces, y no se olvida esta finalidad secundaria que es el apoyo mutuo. Entonces, en fin, eso tiene toda una cantidad de... Si les interesa, escríbanos y lo tratamos en otro podcast. Bueno, rezamos para terminar. Sí, padre, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a rezarle a Nuestra Señora para que interceda por todas las familias, para que la familia en toda la sociedad, en todo el mundo se fortifique, pero que abunden familias santas, familias cristianas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve María.